Un saludo para todos. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa. Tengo el honor de compartir con ustedes esta tercera conferencia web del curso Funcionamiento e instalación de máquinas eléctricas rotativas. Quiero verificar que me estén escuchando. Sí, señor. Sí, señor. Buenos días, instructor. Ok, listo. Buenos días. Entonces ya vamos a seguir con el orden del día. Les publiqué en el canal WhatsApp y también aquí por el chat el enlace de la presentación que vamos a hacer el día de hoy. El objetivo es identificar unos conceptos básicos de máquinas de corriente continua o corriente directa, como les dicen, hablar sobre los tipos de conexiones y aplicaciones, socializar las actividades calificables de la unidad 3. La agenda costa de salud inicial. Seguido hablamos de los conceptos de máquinas eléctricas de corriente continua o corriente directa, socialización de actividades calificables de la unidad 3, después sesión de preguntas y conclusiones. Si han tenido preguntas, las pueden ir escribiendo mientras tanto en el chat WhatsApp. Ya habíamos hablado entonces en las sesiones anteriores de los conceptos de las máquinas eléctricas, que con estas máquinas eléctricas me refiere al conjunto de dispositivos o mecanismos que tienen la capacidad tanto de generar, transformar y aprovechar la energía eléctrica para producir un trabajo. Hay dos visiones, una desde la mecánica, donde se pueden clasificar en máquinas rotativas y estáticas. Las rotativas están provistas de partes giratorias, como son los dínamos, alternadores, motores, y las estáticas disponen de partes móviles, como los transformadores, motores, generadores eléctricos, que es un ejemplo más simple. Entonces, este es como un repasito de la anterior, que entonces, cuando convierto energía mecánica a energía eléctrica, estoy hablando de un generador, y cuando convierto de energía eléctrica a energía mecánica, estoy hablando de un motor. El motor, pues ya habíamos visto de las partes en que está constituido, que tiene generalmente, que fue lo que ustedes aplicaron en el taller 1 de la construcción del motor sencillo, con las diversas partes que tiene el motor. Que habíamos visto que según el tipo de alimentación puede ser de corriente continua, corriente alterna, corriente universal, y hoy nos vamos a enfocar a estos de corriente continua o corriente directa. Aquí entonces pues encontramos este mapa conceptual que nos resume. Este no es un mapa conceptual, es más que todo un cuadro sinóptico. Es un cuadro sinóptico. El mapa conceptual tiene conectores. El mapa mental se asocia con imágenes, como es el taller de la unidad 2. Este es un cuadro sinóptico donde me presenta un resumen, donde dice, tenemos generadores que pueden ser de corriente continua, como el dínamo, y las clases que hay de excitación independiente, excitación serie, excitación Shunt, excitación compound. El de corriente alterna es el alternador. En cuanto a generadores, si ya los vemos como motores que convierten la energía eléctrica en energía mecánica, están de corriente continua, entonces tenemos de excitación independiente, excitación serie, Shunt y excitación compound. Y de corriente continua, entonces los encontramos síncronos, asíncronos y de colector. De corriente continua y corriente alterna sería el motor universal, y los transformadores que tienen la capacidad de elevar, disminuir o aislar la tensión manteniendo la potencia eléctrica, donde está el concepto autotransformador. De acuerdo al número de fases de alimentación, estos si fueran los de corriente alterna eran monofásico, bifásico y trifásico, ya lo hemos visto, que de acuerdo al sentido de giro puede girar al sentido contrario de las manecillas del reloj o al mismo sentido, por su carcasa que se clasifican en abierta o cerrada. Habíamos hablado de los parámetros de operación que tiene, el torque y las partes generales que constituyen un motor. Entonces, generalmente un motor tiene partes como la tapa del ventilador, el ventilador, los tornillos de la tapa contraeje, la tapa contra el eje, la arandela, el rodamiento del lado contraeje, el inducido, el estator, el rodamiento del lado del eje, la tapa del eje, los tornillos de tapa del eje, las tuercas de la bornera, los puentes, las cajas de bornes, los tornillos de caja de bornes, la goma de la tapa de la caja de bornes,
la tapa de la caja de bornes, los tornillos de la tapa de la caja de bornes. Entonces, todas estas partes, ¿para qué nos sirve? Ah, bueno, con esta gráfica puedo tener, ya tengo una imagen, si yo voy a hacer la actividad que tengo que hacer en el taller 3 que se propone para el mantenimiento de un motor, pues para hacer mantenimiento, primero tengo que conocer cuáles son sus partes y cómo está comprendido numerarla. Entonces, esta le sirve para ese informe. Dentro de los esquemas eléctricos, encontramos que es una forma más sencilla de representar la instalación o conjunto de instalaciones eléctricas. En el esquema eléctrico se deben de tener representados de forma simbólica todos los aparatos, accesorios y cables de conexión que hacen parte del circuito. En caso de que se empleen varios esquemas para representar la misma instalación debido a su complejidad, estos pueden ser de muy diversas formas y contenidos. A veces para instalaciones eléctricas y en la parte eléctrica, a veces lo recomendable es a partir de los símbolos que yo utilice, dejar más abajo la señalización y la indicación de qué indica cada símbolo. Generalmente cuando yo trabajo más en el mundo de la electrónica, pues eso ya están muy estandarizados, pero en la parte eléctrica, inclusive el mismo reglamento técnico de instalaciones eléctricas me permite entonces yo colocar mi propia simbología y dejarlo. Ya a nivel industrial, pues tenemos unos comunes que ya son muy conocidos en el medio, entonces generalmente el motor lo vemos un círculo con la M. Eh, Aquí cuando ven en la gráfica señalización sobre la carga, donde vemos un círculo con la X, eso significa que es como una señal luminosa. Vemos que tenemos entonces la forma de los contactos para el arranque del motor al lado izquierdo y al lado derecho sería como la parte donde yo hacer el control y el mando eléctrico de esos componentes. En todos esos esquemas, entonces nosotros encontramos que son simplemente una representación elemental de un circuito eléctrico que se emplean cuando la instalación es simple o sencilla, cuando esta tiene circuitos semejantes que funcionen simultáneamente. En este tipo de esquema, los conductores y aparatos idénticos se representan dibujando uno solo de ellos y añadiendo tantas rayitas oblicuas como número de ellos contenga la instalación. Entonces vemos en la figura 1, nos muestra un tipo de esquemas comparados con su mismo esquema dibujado en multifilar. Entonces, el unifilar, vemos que simplemente vemos el indicador del círculo con la X, que sería como un bombillo. Vemos donde está la I, que sería como un interruptor, y el F el fusible. Si es multifilar, entonces, ¿qué encontramos? ¿Cuál sería la diferencia? Es que tiene un neutro, una parte para el neutro, y tendríamos prácticamente el mismo esquema, con la diferencia es que va conectado al neutro. También, si fuera en caso de que hay la conexión del motor, vemos que en el unifilar, entonces vemos la M del motor, vemos el símbolo de la señal senoidal que está conectado a la alterna. En multifilar, entonces vemos las diversas conexiones que se pueden tener. Esto es simplemente como una manera informativa de cómo podemos encontrar los diversos esquemas. Aquí vemos otro ejemplo de esquema que sin lugar a dudas es el más utilizado, ya que es la forma más sencilla y clara del funcionamiento de un circuito de instalación eléctrica. En este tipo de esquemas se representan todos los aparatos eléctricos, así como los cables que los conectan. Se debe tener en cuenta que la relación eléctrica que guardan entre sí, pero sin tener en cuenta para nada la situación real de los mismos, ya que solamente servirá para complicar el dibujo. Entonces, vemos entonces las dos formas de representación que tenemos ahí. Aquí encontramos en el siguiente esquema un ejemplo, un circuito de potencia en el que se representan todos los elementos de instalación que alimentan un motor. Entonces tenemos la red con las tres líneas, el fusible, el contactor, el relé térmico y el motor, con las tres conexiones del motor U, V, W. En el esquema 2 encontramos un circuito de maniobra en el que se representa el mando de la bobina electroimán del contactor. Entonces aquí vemos pues la conexión, si es para la línea 1, aquí el fusible, el interruptor para el contactor, ese está normalmente cerrado. El otro para el contactor 3,
Vemos que está normalmente abierto es porque está así sin conector. Cuando es normalmente cerrado, lo encuentro la línea así atravesada y la carga. Estos son símbolos generalmente más habituales que se utilizan en la parte eléctrica. Entonces, contacto normalmente abierto, de acuerdo a normas si son europeas o americanas, es Estados Unidos. Contacto normalmente cerrado, contacto temporizado de accionamiento, el contacto temporizado de al direccionamiento, cortocircuito de fusible, relé de protección, las bobinas, seleccionadores, disyuntores, motores. Entonces así encontramos toda una serie de simbología eléctrica pues que nos sirve para esos elementos. Aquí simplemente lo estamos tocando porque son elementos pues que a veces nos tenemos que relacionar. Recuerde que este es un curso básico que se enfoca al funcionamiento de máquinas eléctricas rotativas, entonces es importante conocer un poquito de esto. Tenemos entonces, de acuerdo a los sistemas, si son de una fase, de 3 fases, y de acuerdo al tipo de arranque, un código de colores para los conductores. Entonces son los cables que se conectan como tal. Entonces, de acuerdo a las tensiones nominales, 120 o 240, 120, 208, 120, 240, los conductores activos de una fase de 2 hilos, de 2 fases 3 hilos, de 3 fases 4 hilos, 3 fases 3 hilos, 3 fases 4 hilos, 3 fases 4 hilos, 3 fases 3 hilos. Entonces, generalmente en fase se coloca el color negro, para el neutro blanco, para tierra desnudo verde y para tierra aislada verde o verde amarillo. Si ya es de una fase, si es para la siguiente que tiene 2 fases 3 hilos, entonces tendríamos para las fases, tendríamos el negro y el rojo, para el neutro el blanco, tierra el desnudo verde y verde o amarillo. Vemos que para todos lo común, que es para neutro generalmente se está colocando el color blanco. En estos, tierra de protección es el verde o desnudo y tierra aislada verde o amarillo. Si nos encontramos de 3 fases, 4 hilos, entonces para acá las fases serían amarillo, azul y rojo. Si es de 3 fases, 3 hilos, negro, azul y rojo. De 3 fases, 4 hilos, negro, naranja, azul. Si es 3 fases, 4 hilos, café, naranja, amarillo. Si es 3 fases, 3 hilos, café, naranja, amarillo. ¿Para qué es ese código de colores? Pues nos sirve también para lo siguiente, de acuerdo a los esquemas que vayamos a tener y la conexión. Entonces, por ejemplo, en los transformadores tenemos unos bornes de alta tensión que se conocen generalmente con las letras U, V, W en mayúscula. Si es de baja tensión, estarían en minúscula. Y si es para la línea, o sea, la conexión directa donde viene la energía, sería RST. En corriente continua vamos a encontrar solamente 2 polos, el polo positivo de color rojo y el polo negativo de color azul. Ahora sí, entonces, de acuerdo al tema que vemos de motores de corriente continua, tenemos que es una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica, principalmente mediante un movimiento rotatorio. Esta máquina de corriente continua es una de las más versátiles de la industria. Tiene fácil control, posición, paro y velocidad y la han convertido en una de las mejores opciones y aplicaciones de control en la automatización de procesos. Dentro de los motores de corriente continua, aquí también, continuando con el tema, aunque el motor de corriente alterna ha desplazado al motor de corriente continua, no significa que ya no se utilice más. Muchas máquinas siguen utilizándolo. Los trenes, los tranvías, los micromotores, los vehículos eléctricos, son aplicaciones que requieren movimientos rotacionales que necesitan mucha potencia, como juguetes, extractores de calor y que ofrecen baja resistencia mecánica. Ventajas y desventajas de estos motores. Dentro de las ventajas de los motores de corriente continua es que poseen un par de arranque elevado. Su velocidad puede
se puede regular con facilidad entre amplios límites, lo que los hace ideales para ciertas aplicaciones, como la tracción eléctrica en tranvías, trenes, vehículos eléctricos. Desventajas es que solo pueden ser alimentados a través de equipos rectificadores que conviertan la corriente alterna suministrada por la red en corriente continua. Por otro lado, su construcción es mucho más compleja que los de corriente alterna, y al igual que los dínamos necesitan colectores de delgas y escobillas para su funcionamiento, lo que aumenta considerablemente el trabajo y el mantenimiento. Generalmente lo que más se desgasta son las escobillas. Entonces aquí vemos el esquema dentro de las partes de un motor de corriente continua. Entonces dentro de esas encontramos que esto tiene dos elementos principales. El estator, que es el encargado del soporte, y el rotor es aquella parte donde llega la corriente. Aquí entonces estamos viendo esas partes de generalmente, salvo modelos que sean modificados, y dentro de estas partes se ubican componentes como el eje, el núcleo, el devanado. Devanado, haga de cuenta, es ese rollo de alambre, las bobinas que construyeron, así como hicieron el motor sencillo de la unidad 1. El colector, el imán permanente, entonces ese imán, así como ustedes lo tenían para generar el movimiento en ese motor sencillo, estos ya lo vienen directamente pues conectado ahí al interior, el armazón, las escobillas y el portaescobillas. Las escobillas son los que generalmente a veces se desgastan y es donde generalmente hay que hacer mantenimiento, a veces cuando deja de funcionar el motor. El rotor es la parte que permite el movimiento. Tiene una estructura metálica formada por un conjunto de chapas o láminas de acero de silicio. Son troqueladas con forma circular y montadas sobre un mismo eje con sus correspondientes bobinas de alambre de cobre, que lo convierten en el electroimán giratorio. Por norma general, el rotor de la mayoría de los pequeños motores de corriente directa se compone de 3 enrollados o bobinas que crean 3 polos magnéticos. Los extremos de cada una de esas bobinas se encuentran conectadas a diferentes segmentos del colector. Y también ahí vemos también la carcasa metálica, que es el cuerpo del motor, la cual aloja en su interior de forma fija 2 imanes permanentes, con forma de semiciclo, con sus correspondientes polos norte y sur. Como todos los motores eléctricos, su funcionamiento se basa en las fuerzas que aparecen en los conductores cuando son recorridos por corrientes eléctricas y a su vez están sometidos bajo la acción de un campo magnético. Así como ustedes comprobaron con la construcción del motor sencillo, donde se aplica todos esos principios de electromagnetismo. Cuando un conductor está inmerso en el seno de un campo magnético y hacemos circular por él una corriente eléctrica, aparecen unas fuerzas de carácter electromagnético que pueden desplazarlo. Entonces encontramos lo que es la fuerza que se mide en newtons, la inducción, la longitud del conductor, la intensidad, si lo vemos desde el punto de vista de fabricación, y donde se aplica generalmente con él la ley de la mano derecha, donde vemos que con el dedo pulgar hacia arriba me indica que para arriba es el movimiento, con el índice son las líneas de flujo, y con el del corazón la dirección de la corriente eléctrica. Aquí, entonces, vemos que al conectar un motor a una fuente de alimentación de corriente continua, circula por las bobinas inductoras generando un electroimán y creando el campo magnético que necesitamos. Esta corriente circula por las bobinas inducidas a través de las escobillas y del colector, para que una vez establecido el campo magnético, los pares de fuerzas que actúan sobre las bobinas inducidas las obligan a girar y con ellas girará todo el rotor. De este modo, la energía eléctrica suministrada al motor se transforma en energía mecánica de rotación. Aquí, entonces, hay varios tipos de motores de corriente continua. El primer motor es el motor serie. El motor serie, como se comentó antes, es un tipo de motores donde las bobinas inductoras y las inducidas están conectadas en serie, es decir, una al lado de la otra. La conexión que forma el circuito en serie es tal que la corriente absorbida por el motor al conectarlo en red se absorbe totalmente. Entonces se aplica el principio de circuito serie, donde la corriente es la misma, la que fluye ahí, como tal. Entonces es llamada, entonces al conectarlo en red tenemos una corriente de carga
que es lo mismo tanto para la bobina conductora del estator como para la bobina inducida del rotor, pues por el concepto de circuito serie. El motor serie es tal que puede desarrollar un elevador par motor de arranque, es decir, justo al arrancar el par motor es elevado. Se disminuye la carga del motor, se disminuye la intensidad de corriente que es absorbida y el motor aumenta la velocidad. Esto puede ser peligroso en vacío. Motor es inestable, pues la velocidad aumenta bruscamente. Sus bobinas tienen pocas espiras, pero una gran sección. ¿Qué usos tienen? En aplicaciones, en aquellos casos en los que se requiere un elevado par de motor de arranque a pequeñas velocidades y un par reducido a grandes velocidades. El motor debe tener carga si está en marcha. Ejemplo, los tranvías, locomotores, trolebuses. Un taladro no podría tener un motor en serie. ¿Por qué? Porque al terminar de efectuar el orificio en la pieza, la máquina quedaría en vacío sin carga y la velocidad de la broca aumentaría tanto que llegaría a ser peligrosa la máquina para usar y el operario para usar. El motor Chun o derivación en paralelo. Aquí las bobinas inductoras van conectadas en paralelo, uno frente al otro, por lo cual se conoce como una derivación. De este modo, toda la corriente es absorbida por el motor en la parte donde circulan las bobinas inducidas y la otra por las inductoras. Entonces, en el concepto de un circuito en paralelo es que la corriente se divide y el voltaje es el que se conserva. Aquí, el arranque del par motor es menor que en el motor en serie. Si la corriente absorbida disminuye, el motor está en vacío. La velocidad de giro nominal apenas varía y es más estable que el serie. Cuando el par motor aumenta, la velocidad de giro apenas disminuye. ¿Qué aplicaciones tiene este tipo de motor? Se usan en aquellos casos en los que no se requiera un par elevado a pequeñas velocidades y no produzcan grandes cargas. Si la carga desaparece, el funcionamiento en vacío. El motor varía apenas su velocidad. Conclusión, se emplea para máquinas y herramientas, por ejemplo, el taladro. Entonces, de acuerdo a estos dos elementos, un taladro es un ejemplo de aplicación de un motor Chun o derivación en paralelo. El motor compound, excitación compuesta. Este caso puede decir que es una combinación de motor serie y motor Chun, es decir, se conoce como si fuera un motor mixto. O sea, combina elementos de serie y paralelo, puesto que las bobinas inductoras están en serie con el inducido, mientras que la otra está en paralelo con él. Una parte de la intensidad de la corriente absorbida circula por las bobinas inducidas y por ende los inductores, mientras que el resto de corriente recorre la bocina de los inductores. Se caracteriza por tener un elevado arranque, pero no corre el peligro de ser inestable cuando trabaja en vacío, como ocurre en el motor serie, aunque pueda llegar a alcanzar un número de revoluciones alto. Ese está el motor de excitación independiente, como podemos observar en el dibujo, por los dos devanados son alimentados con fuentes diferentes. Tiene las mismas ventajas que un motor conectado en Chun, pero con más posibilidades de regular su velocidad. La conexión en los bornes. En la caja de bornes del motor disponemos de unos bornes numeradas alfabéticamente. Son las que corresponden a diferentes conexionados que podemos hacer en el motor. Para el inducido serán la A y la B. Para el devanado de excitación Chun, o sea, si lo quiero conectar en serie, será CD. Y para el devanado, ven, para el Chun no, el Chun, recordemos, no era en serie, sino el de paralelo. Si lo quiero conectar en paralelo, serían C y D. Si lo quiero conectar en serie, sería E y F. Y para el devanado de excitación independiente, JK. Para el devanado de compensación y de conmutación, serán GH. Es decir, de acuerdo a las conexiones de los bornes, puedo generar el tipo de excitación para el motor de corriente directa. Aquí vemos, este sí es un mapa conceptual donde nos dice para la siguiente parte, el mantenimiento de estas máquinas de corriente eléctrica. Recuerda que en mantenimiento tenemos tres tipos de mantenimiento. El mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo y el mantenimiento predictivo. Generalmente el mantenimiento preventivo es el que se hace para evitar daños posteriores. Generalmente se hace limpieza, verificación, el reemplazo de algunas partes que de acuerdo a las condiciones del fabricante nos dice
que se deben de reemplazar, modificar, lubricar como tal. El correctivo es cuando ya hay un daño. Y el predictivo es cuando ya he hecho varios mantenimientos preventivos y a partir de la experiencia que he tenido los correctivos puedo predecir cuándo va a ser el daño de un motor como tal. Entonces es donde yo planeo, y eso es lo que hacen en las empresas ya cuando están a un nivel ya más avanzado de su departamento de mantenimiento, de cómo organizarse. Aquí entonces vamos a enfocarnos al mantenimiento preventivo y selección de un motor eléctrico. ¿En este qué incluye? Está el mantenimiento preventivo de acuerdo a la selección del motor. Los criterios más usados son el sistema de distribución eléctrica que va a usar, el paro torque, la frecuencia, la velocidad de rotación, la potencia, el factor de servicio y el deslizamiento, es decir, las características técnicas del motor. Los grados de protección, entonces de acuerdo a las normas que existen, si es IP o IK, de eso ya vamos a hablar, las clases de servicios, si es S1, C2, S3, S5, C6, S7, S8, y todo esto es que hacen parte de un programa de mantenimiento por niveles, nivel L1, L2, L3, L4, la orden de ejecución, la inspección general, el arranque y la puesta en marcha. Aquí entonces, prevenir que una máquina entre en falle es el mejor plan de mantenimiento que se inicia con la selección del motor. Entonces, de acuerdo, aquí es muy importante, entonces vemos este cuadro sinóptico. En corriente alterna encontramos motores síncronos que son para velocidad constante, los asíncronos e inducción cuando requiere velocidad variable, los de colector. Si son de corriente continua, entonces de acuerdo a la excitación, si es independiente, excitación serie, excitación chuno paralelo, o excitación compound o mixta, y de corriente continua y corriente alterna con el ya conocido motor universal. Toda máquina, en el caso de motores eléctricos, están compuestos de estrés térmico, mecánico y ambiental, lo que conlleva una degradación del equipo, lo cual representa en la curva azul, que vemos que es la figuradora, uno es el mapa conceptual. Mientras que la de color morado nos indica el estrés por horas de servicio. Cuando se cumplen las dos condiciones, se ocasiona una falla en el motor eléctrico. Un adecuado plan de mantenimiento podrá reducir o extender el tiempo en que se produzca el desgaste, o en otras palabras, que estará extendiendo la vida útil del motor. Entonces, existen unos grados de protección conocidos como IP, no lo vayamos a confundir. Entonces, aquí es muy importante en cada campo que me refiera. Generalmente, si yo estoy trabajando en el campo de las telecomunicaciones y hablo de IP, ellos me van a entender como protocolo de Internet. No, aquí desde el punto de vista ya más, desde eléctrico, de mecánica, de mantenimiento, IP significa grados de protección. Esto es por la fuente de ABB. Entonces, van a haber unas letras características para el grado de protección. Entonces, el grado de protección para personas y para las partes internas del motor. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos el 2 es para motores protegidos frente a objetos sólidos mayores a 12 milímetros. El grado de protección 4 es para motores protegidos frente a objetos sólidos mayores de 1 milímetro. El 5 es para motores protegidos frente al polvo. El 6 es para motores estancados frente al polvo. Después sigue el grado de protección para proporcionado por el cierre. Entonces, ese grado de protección está dado en relación a los efectos dañinos debidos a la eventual entrada de agua. Entonces, 3 es para motores protegidos frente a vapor de agua, el 4 frente a las gotas de agua, el 5 frente a chorros de agua, el 6 para motores frente al agua marina. El código IK es la clasificación de los grados de protección de los motores totalmente cerrados con respecto a los impactos. La protección mecánica internacional es el IK y tiene el grupo característico 0,5. Entonces, la relación entre el código IK y la energía de impacto está dada en esta gráfica de la figura 6, donde vemos, de acuerdo al código, el impacto que tendrá la energía y los julios. En otras palabras, todo esto, la protección de personas para evitar que entren en contacto o se acerquen a las partes móviles
y evitar el contacto con partes móviles al interior del motor. Todo esto es lo que se refiere a la protección del motor respecto a la entrada de objetos sólidos extraños con respecto al efecto dañino producido por la entrada del agua. Entonces vemos que hay motores que son abiertos, que deben trabajar en ambientes limpios y protegidos. Entonces tenemos motor con el grado de protección IP21. Ese IP21, ¿qué querría decir? 2 es motor protegido frente a objetos sólidos mayores a 12 milímetros, ¿no es cierto? Que tendríamos. Eh, y, el, y el otro sería el, motores cerrados que pueden trabajar en ambientes no protegidos. Entonces, el IP55, IP55, entonces 5 motores protegidos frente al polvo y 5 motores protegidos frente a chorros de agua. Entonces, es como unos protocolos que existen donde esa protección también se relaciona con el grado de protección IK, que como habíamos dicho antes, esa protección IK que acabamos de decir es una protección mecánica internacional. Esa protección mecánica internacional es la protección ante impactos mecánicos dados por la norma EN 50102. Además, tal como ocurre con el código IP, el nivel de protección contra choques del código IK debe seleccionarse en función de los riesgos de emplazamiento de instalación. Se ve en el grupo Legrand, página 77. Entonces aquí vemos en la figura 8 el grado de IK de la norma dado de acuerdo a los grados de protección contra impactos mecánicos, de acuerdo al motor. Y entonces, ¿todo esto qué quiere decir? Es que los tipos de servicio se indican mediante símbolos. Entonces hay unos niveles de servicio del S1 al S9 y eso está dado por la norma IS 341 y VDE 0530 parte 1. Las potencias indicadas en los catálogos se basan en el servicio de funcionamiento continuo, S1 a potencia de régimen. En otras palabras, es que ya a nivel industrial, ya para la puesta en operación hay que tener en cuenta toda esta terminología, estos niveles de servicio, esas normas de protección, que son elementos de auditoría y que generalmente casan con las normas ISO 9000 en el capítulo 6, que está muy relacionada a toda la norma que tiene que ver con metrología y el funcionamiento óptimo y protección de los elementos. Entonces, para el caso de los mantenimientos, tenemos un S1, que es un servicio permanente, cuando el periodo de funcionamiento es largo y constante y trabaja su potencia nominal y alcanza un equilibrio térmico. Un ejemplo es con las empresas que trabajan las 24 horas, todas esas máquinas que tenemos en constante funcionamiento. S2 es un servicio temporal y de corta duración, es un periodo de funcionamiento con cargas breves y descanso prolongados en tiempos que el motor alcanza la temperatura ambiente del refrigerante y se indica, por ejemplo, 10 minutos y a 10 kilovatios. S3, S4, S5 es un servicio intermitente que tiene que ver con el periodo de carga constante y el otro de reposo corto, por lo que el motor no alcanza un equilibrio térmico. Se indica una duración de maniobra de potencia, S3, 15 minutos a 60 minutos a 15 kilovatios y el porcentaje de marcha de potencia S3, 25%, 60 minutos, 15 kilovatios. Y al modo de servicio C4 es el que se tiene en cuenta el sobrecalentamiento en el arranque. Se especifica indicando el porcentaje de marcha y el número de arranques por hora. Por ejemplo, el C4 al 40%, 520 arrancos a 30 kilovatios. El servicio C5 tiene en cuenta además el sobrecalentamiento en el frenado eléctrico, indicando el tipo de frenado. S5 al 35%, 250 maniobras por hora, frenado en contracorriente a 50 kilovatios. Los niveles de servicio S6, S7, S8 son servicios ininterrumpidos. La máquina no llega a parar nunca, entonces están todos los días del año, las 24 horas, lo que se dice 7 por 24. El servicio S6 está formado por periodos en carga y en vacío. El S7 añade sobrecalentamientos en arranque y frenada eléctrica. El S8 soporta además periodos y distintas velocidades. Dentro de todas estas diferentes clases de servicio, interesa remarcar que hay unas, la S2, la S3 y la S6, que permiten un aumento de potencia, es decir, utilizar motores de menor potencia nominal,
requerido por la aplicación. Aquí voy a mover esta. Aquí que esta partecita no me deja ver. Acá. Dentro de las diferentes clases de servicio, entonces habíamos dicho, la S2, S3 y S6 permiten aumento de potencia, es decir, utilizar motores de menor potencia nominal al requerido por la aplicación, en comparación al servicio continuo S1, que como se ha indicado, es el que viene en tablas del fabricante. ¿Por qué? Porque descarga el motor antes de que él alcance su temperatura máxima, dejándolo enfriar en un porcentaje mayor o menor, antes de una nueva carga o conexión. La potencia máxima, la potencia máxima que puede entregar el motor dura unos periodos de carga denominada potencia térmica y por lo tanto es superior a la nominal. Depende en tiempos de trabajo y de sus características térmicas. Y todo esto me devuelvo aquí al mapa, al mapita, a los mapitas que les he dicho ahorita, los cuadros sinópticos, es de acuerdo al motor y la aplicación que yo a tener y los desarrollos que quiero implementar, debo tener en cuenta estos conceptos para los diversos tipos de mantenimiento. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo una gráfica que es la curva de un par de velocidad de un motor asíncrono. Cuando el motor trabaja en forma continua, 8 horas diarias, se dice que está trabajando en una clase de servicio denominada S1 o servicio continuo. Pero es de sobra conocido que hay muchas aplicaciones en las que los motores no están trabajando bajo ese régimen continuo, al tener periodos más o menos largos de inactividad. Es decir, por ejemplo, si la empresa trabaja de 8 a 12, suspende de 12 a 1 y sigue de 1 a 5 o de 1 a 6. Allá tenemos que hubo unos periodos o a veces hay paros de descanso para que la gente tome el algo, se refrigere, haga pausas activas y es el momento donde a veces paran los motores. A eso quiere decir esta parte, donde entonces al tener periodos más o menos largos de inactividad, entonces el motor puede enfriarse y calentarse de forma muy diferente a lo que estima el fabricante en servicio S1. Entonces, eso indica que requiera más potencia de la indicada en el punto nominal. Y ahí es donde pues va a afectar un poquito la vida útil. La puesta en marcha de los motores eléctricos, entonces tenemos uno, la conexión que corresponde al momento en que se cierra el interruptor para dar de corriente. La doble aceleración va desde el momento de conexión hasta el periodo del régimen nominal. Y el tercero, el régimen nominal, que se refiere cuando el motor trabaja dentro de sus valores nominales de tensión, corriente, potencia y velocidad. Hay unos tipos de arranque. Entonces está el arranque directo, es el motor que tendrá una corriente de arranque normal. Es hasta 8 veces la corriente nominal y un par de arranque normal. La conexión estrella-triángulo, entonces la corriente y el torque se reducen a la tercera parte hasta 3 veces la corriente nominal. Por autotransformador, es el autotransformador fabricado para entregar al motor una tensión menor a la nominal y esa tensión puede estar entre el 30 y el 70% dependiendo de la aplicación. La corriente y el torque varían en proporción cuadrática a la tensión de alimentación. Y el arranque electrónico suave es, en este método, el arrancador alimenta el motor con una tensión reducida y gradualmente aumenta la tensión hasta la tensión de régimen. El comportamiento inicial de la corriente y torque será idéntico al método 3, o sea, por autotransformador, pero el comportamiento durante todo el periodo de transición dependerá de la manera como el arrancador sea controlado. Y aquí entonces estamos viendo el quinto tipo de arranque que se maneja mucho a nivel industrial, que es por variador de velocidad. Aquí el variador de velocidad o es un variador de frecuencia. Mediante este método se logra limitar la corriente de arranque a valores de hasta 2 veces la corriente nominal, mientras se obtiene el torque de arranque adecuado para cualquier aplicación. Además, la transición será más suave posible de todos los métodos. Mecánicamente es la mejor forma de hacer la operación. Además, es la que permite realizar control de velocidad preciso gracias a los avances de la electrónica, la potencia y control. En los primeros 3 métodos, o sea, el directo, el estrella triángulo o por autotransformador, se da una transición brusca del reposo hasta la velocidad del régimen.
en los métodos 2, o sea, el de estrella triángulo y el de autotransformador, adicionalmente se da una transición desde el estado de tensión reducida a la tensión plena. En el método 4, o sea, arranque electrónico suave, se logra una transición menos brusca, pero aún con algunos saltos, pues lo que se está controlando es la tensión de alimentación, mientras que con el método 5, que es por variador de velocidad, se logra una transición mucho más suave, pues se está controlando efectivamente la velocidad del motor en carga. Para trabajar de acuerdo a las empresas, la industria, el tipo de arranque también depende de su presupuesto y las aplicaciones que tiene. Ya si yo voy a mirarla desde la Inspección General de Mantenimiento, entonces hay que revisar el motor a intervalos regulares al menos una vez al año. La frecuencia de comprobaciones depende por lo menos del nivel de humedad del aire y las condiciones climatológicas locales. Puede terminarse inicialmente de forma experimental y debe ser respetada estrictamente a partir del momento. El segundo elemento tiene que ver en la inspección de mantenimiento es que mantenga el motor limpio, asegúrese de que el aire pueda fluir libremente. Si utiliza un motor en un ambiente polvoriento, es necesario verificar y limpiar periódicamente el sistema de ventilación. Compruebe el estado de los retenes del eje, por ejemplo, el anillo en B o el retén radial, y reemplácelo si es necesario. El cuarto, compruebe el estado de las conexiones y tornillos de montaje y ensamblaje. El quinto, compruebe el estado de los rodamientos. Para ello, escuche para detectar cualquier ruido inusual, medir las vibraciones, la temperatura del rodamiento, la inspección de cantidad de grasa consumida o monitoree los rodamientos mediante un medidor SPM. Preste su atención especial a los rodamientos si están cerca al fin de su vida útil, nominal o calculada. Entonces, por ejemplo, para el taller que tenemos de la unidad 3, ¿cuáles son los elementos para general de mantenimiento? Son estos. La orden de ejecución del mantenimiento preventivo del motor. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Primero, la información técnica y mecánica del motor. Segundo, la consulta del manual del motor. Tercero, la lectura de la placa y sus características. 4, el retiro de la tapa de bornes. Quinto, la verificación de la marcación de cada uno de los bornes. Sexto, la comprobación de las conexiones de bornes según la conexión de la placa de características. Séptimo, la desconexión de puentes para tener bobinas independientes. Octavo, la comprobación de resistencias de aislamiento de cada una de las bobinas. Noveno, el aislamiento de cada campo respecto a la tierra. El décimo, la revisión de consumo de energía y termografía. El 11, vibraciones, ruidos y eje del motor. Y el 12, la revisión de rodamientos y bobina del rotor. Ya para un programa de mantenimiento de motores eléctricos, este se basa generalmente en 4 niveles que se rotan según las horas de funcionamiento. Entonces, para hacer el plan de mantenimiento en motores eléctricos, ¿qué debo tener en cuenta? Esas horas en que va a funcionar. La cantidad de trabajo y el tiempo de inactividad varían por lo general del nivel 1, que el nivel 1 incluye principalmente inspecciones visuales rápidas y el nivel 4 ya requiere más mediciones y sustituciones difíciles. Entonces tenemos nivel de mantenimiento 1. Entonces aquí el nivel 1 o L1 consta de inspecciones visuales y mantenimiento ligero. El propósito de este mantenimiento consiste en realizar una comprobación rápida de los problemas que se comiencen a desarrollar antes de que ocasionen fallos e interrupciones de mantenimiento no programados. Las herramientas para este mantenimiento incluyen las de servicio normal, es decir, llaves, dinamométricas y destornilladores. Las preparaciones consisten en abrir las cubiertas de inspección. El nivel 2 o L2 consiste principalmente ya en inspecciones y pruebas ligeras y tareas de mantenimiento. A propósito de este mantenimiento consiste en averiguar si hay problemas de funcionamiento de la máquina, en realizar pequeñas reparaciones para garantizar el funcionamiento ininterrumpido. Las herramientas que se incluyen en este nivel de mantenimiento de servicio normal, ya como tenemos que hacer mediciones, se incluye el multímetro, la llave dinamométrica, el probador de resistencia y aislamiento, y las preparaciones consisten en abrir cubiertas de inspección y cojinetes si fuera necesario. En el nivel 3 o L3
Ya son inspecciones amplias y pruebas y grandes tareas de mantenimiento que han surgido durante los mantenimientos L1 y L2. El propósito de este mantenimiento consiste en reparar problemas que surjan y sustituir las piezas que han sufrido desgaste. El mantenimiento puede estimarse para que dure entre unas 16 a 40 horas, dependiendo del tipo de instalación de la máquina y la cantidad de reparaciones y sustituciones a realizar. Las herramientas que necesitan para este nivel de mantenimiento incluyen las mismas que para L2, además de un endoscopio y un osciloscopio. Para el nivel 4 o L4, este consta de amplias inspecciones y tareas. Su propósito es restablecer el estado de funcionamiento fiable de la máquina. El mantenimiento puede estimarse para que dure entre 40 y 80 horas más o menos. Depende del estado de la máquina y de las acciones de reacondicionamiento necesarias. Las herramientas para el mantenimiento se incluyen las mismas que L3 y además un extractor del rotor. Los preparativos suponen la apertura de cubiertas de inspección, cojinetes y radiador. Generalmente, ¿qué fallas tenemos en los motores eléctricos? Las instalaciones eléctricas en general. Una incorrecta alimentación de voltaje al motor puede reducir la vida útil o causar la falla rápida. Aquí es donde viene muy clave los códigos de colores que habíamos hablado ahorita. Un voltaje bajo soporta una corriente mayor que la normal. Si el voltaje se reduce de forma brusca, eso hace que se aumente la corriente y se sobrecaliente el motor. Un voltaje alto en la línea de alimentación a un motor reduce pérdidas, por lo que produce un incremento del flujo magnético y un consecuente incremento en pérdidas en el entrehierro. En los cambios de carga, o sea, lo que le conectamos al motor para que genere movimiento. Es normal que las empresas e industrias se crezca la producción, por lo tanto, incrementa también el nivel de carga que va a soportar el motor. Si hay una carga excesiva, puede llevar a una falla del motor. Es posible que haya seleccionado correctamente el motor para su carga inicial, pero como no se proyectó esos cambios y si no se tiene el análisis respectivo de esto, un cambio en su carga o en el acoplamiento de accionamiento manifestará como una sobrecarga en el motor. Entonces aquí es donde empiezan a haber desgastes en rodamientos o aleros, los engranajes expuestos pueden presentar fallas en los dientes o bien pueden presentar algún tipo de fricción que se manifieste por la sobrecarga. Cuando se presenta una sobrecarga, el motor demanda más corriente, incrementa la temperatura del mismo, reduce su aislamiento, y entonces los problemas en los valores y rodamientos son una de las causas más comunes de fallas en estos motores. También la alineación errónea de estos y la carga. Los malos acoplamientos por poleas o bandas son también errores en la aplicación de engranajes o piñones o causas de fallas mecánicas. Por otro lado, se debe hacer un correcto balanceo dinámico para evitar problemas de vibración. Entonces, para eso necesitamos llamar a los expertos mecánicos. En las fallas de los motores eléctricos también tenemos en cuenta la limpieza general para aumentar la vida útil del motor. Se necesita tener limpias las áreas cercanas para evitar oxidación en la carcasa y otros defectos. En cuanto a vibraciones y ruidos, es importante mantener un nivel de vibración moderado del motor eléctrico, del cual entrega recomendaciones el fabricante, y si se supera esto, es importante revisar todo lo que esté relacionado en alineación, desbalance, cojinetes, malos acoplamientos, entre otros. Lo que es muy importante, muchas veces la gente no tiene en cuenta esos manuales, esos catálogos que nos da el fabricante, y lo necesitamos para esto, para evitar todas estas fallas. Es insuficiente o excesivo, o sea, se echa más lubricación de la cuenta, o se pone menos. Hay que quitar o expulsar toda la grasa vieja antes y durante la aplicación de la nueva. El espacio de toda para la grasa se debe llevar al 50% de su capacidad para evitar sobrecalentamiento por el batido excesivo. El uso del lubricante inadecuado. Para una buena lubricación se debe utilizar un aceite o grasa recomendada en la cantidad correcta y de acuerdo a las condiciones que nos dé el fabricante. La omisión o prueba de la resistencia de aislamiento. Durante el trabajo de mantenimiento en general y antes de arrancar la máquina por primera vez, otras en un largo periodo de tiempo parada, la resistencia de aislamiento para los devanados del estator y el rotor deben de medirse. La medición de la resistencia de aislamiento proporciona información sobre la humedad y la suciedad de aislamiento. En función de esta información, se puede determinar acciones de secado o limpieza correctas. Algo importante, personal calificado.
O sea, las personas que se encarguen de las instalaciones eléctricas y máquinas eléctricas rotativas deben tener conocimientos tanto de electricidad como de mecánica. Muchas veces en la industria encontramos el mecánico a lo mecánico, el eléctrico a lo eléctrico, por eso han surgido esas nuevas profesiones, los electromecánicos, que a diferencia de los mecatrónicos, los electromecánicos manejan mucho los conceptos de electricidad y los de mecánica, mientras que los mecatrónicos manejan muchos conceptos de mecánica y el diseño y operación más que todo electrónicos, los equipos mecánicos. Entonces en las empresas a nivel industrial por eso prefieren más los electromecánicos. Porque en ocasiones un mal desarrollo del programa de mantenimiento puede ocasionar fallas anticipadas y ahí es donde se generan choques. El mecánico le echa la culpa al eléctrico, el eléctrico al mecánico. Entonces, cuando se tienen los dos conocimientos o conceptos o trabajan en llave, se eliminan muchos de estos problemas. Entonces, otras fallas que se dan, desalineación, rotor bloqueado, rotor del estator. Y ahora vamos entonces a las actividades de la unidad 3. Tenemos entonces la primera actividad es el informe a realizar mantenimientos preventivos a motores eléctricos. Entonces, para eso es que vamos a tener en cuenta todos estos conceptos que acabamos de dar y tener imágenes y fotos de un caso aplicado. Entonces, tú puedes coger el motor del taladro de tu casa, el motor de la licuadora y con ese puedes hacer el informe. Participar, la segunda es participar en el foro temático 3, dinamizándolo con rúbrica Tigre. Tigre, como habíamos dicho en la anterior sesión, es acrónimo usado para realizar la discusión o aportes. Ahí, en el comienzo del foro, se habla de lo que es la rúbrica Tigre. Entonces, ¿qué quiere decir? Tengo una pregunta orientadora. Entonces, una pregunta orientadora es, por ejemplo, hago la descripción. Para dar inicio al aprendizaje, conceptos, métodos, funcionalidad, investigué sobre métodos de arranque de motores eléctricos, arranque directo y en estrella triángulo, arranque con variador de frecuencia, arranque con variador suave, mejor dicho, lo que acabamos de exponer ahorita. Con base a la información recopilada, reflexiones sobre los siguientes interrogantes. ¿Por qué un arranque muy largo es perjudicial para el motor? Segundo, ¿cuáles son los beneficios beneficios para utilizar un arranque con variador de velocidad en comparación con uno directo? Esto ya lo dijimos aquí en la sesión, en esta conferencia. Entonces, selecciona una máquina eléctrica de la industria, muy importante identificar y seleccionar una máquina eléctrica adecuada, motores de corriente continua, de corriente alterna, generadores entre otros, y de acuerdo a la aplicación o necesidad de suplir. Entonces, ¿en qué consiste el foro? Esta es la descripción que me dan. Entonces, a la secuencia de apertura al instructor, ahí le digo contestar o en cualquiera le habilito texto enriquecido y empiezo con un título. Entonces, ¿cuál va a ser tu título? ¿De qué tema me está tratando este tema? De los arranques de los motores. Entonces, puedo dar mi análisis sobre los arranques de los motores eléctricos, mi punto de vista o respuesta sobre los arranques y beneficios de los motores eléctricos, de los arranques. Ya tengo mi título. Después, hilación. Entonces, a partir de las preguntas orientadoras dadas en la secuencia de apertura, dadas a partir de la secuencia de apertura, entonces acá, a partir de estas preguntas orientadoras, ¿yo qué hago? Entonces doy mi respuesta. Entonces con base al estudio de los contenidos temáticos de la unidad 3 y las preguntas dadas en la secuencia de apertura, voy a dar la respuesta a los siguientes interrogantes. Primero, ¿por qué un arranque muy largo es perjudicial para el motor? Doy mi respuesta. Segundo, ¿cuáles son los beneficios de utilizar un arranque con variador de velocidad en comparación de uno directo? Doy mi respuesta. Tercera parte, la máquina eléctrica seleccionada, entonces en el caso, como no estoy en la industria, seleccioné un taladro. Entonces, de acuerdo a esa máquina, ¿qué tipo entonces de acuerdo a ese, qué beneficios habría para utilizar un arranque de un variador de velocidad o un arranque directo para esa máquina? Y ya es tu punto de vista. Muchos que están haciendo, listo, lo hacen muy bien. Buscan de una vez páginas de internet y que están copiando y pegando, pero no colocan ni la cita ni la referencia.
entonces eso es plagio. Entonces yo en mi máquina de control de plagio le digo, tú me estás citando y referenciando, entonces no queda aprobada tu aporte. Recuerda que en el foro temático es una actividad opcional que le sirve como para homologar alguna de las actividades calificables del curso. Entonces, si vas a colocar, copiar y pegar, entonces empieza a parafrasear y coloca la cita de la fuente que utilizaste y al final las referencias. Entonces ya estoy cumpliendo la segunda, que es ciliación. La tercera, generar discusión. Deba generar una pregunta problemática con base a eso o reflexiva. Venga, entonces entonces podría decir, ¿qué tipo? Entonces, la conexión del motor de mi licuadora sería en serie o en paralelo y cómo influye en el arranque. Ya estoy formando una pregunta. ¿Qué pregunta no debo hacer? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Qué creen? No, porque no estoy generando ninguna pregunta. Es una pregunta con base al tema. Entonces, ya sigue redacción. Entonces, escribir si yo lo dejo texto enriquecido, ya puedo tener la distribución entre párrafos, verificar que la primera letra de cada línea después de puntos esté en mayúscula, colocar las tildes, la buena ortografía, las comas. Después, enriquecer discusión. El enriquecimiento de discusión está dado directamente con las respuestas de las preguntas, citando y referenciando las fuentes. Entonces, esa es la forma de participar adecuadamente en el foro temático. ¿Qué debo tener en cuenta? Entonces, para tener citaciones, norma APA, entonces aquí están estos enlaces que se les dejan y que se los también mandé si quiero utilizar más APA para citar y referenciar. Ahora, de acuerdo al orden del día propuesto, entonces vamos a la sesión de preguntas. Entonces, vamos aquí vamos a leer primero qué preguntas hay. Puede encontrarse en algún momento combinación de representaciones normas americanas y europeas. ¿Cuál es la norma de representación que se emplea con mayor frecuencia en Colombia? Esta pregunta, Mario, no te la podría responder directamente porque depende de los sistemas de gestión de calidad y la tendencia que tenga cada empresa. Entonces, cada empresa tiene una tendencia de acuerdo, y si es multinacional, entonces hay unas multinacionales que vienen de Europa, entonces prefieren sus normas europeas. Hay otras multinacionales que trabajan con Estados Unidos, entonces prefieren las normas americanas. Entonces eso depende de cada tipo de empresa. ¿Qué tipo de motor podría clasificarse en un servomotor? Es un motor de corriente continua. Simplemente es un motor donde le hago el control con PWM, ancho de banda, pero es de corriente continua. Es un tipo de servomotor. No sé si queda clara la pregunta para Mario. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, profesor. Entonces, este motor, este servo, ¿de cuál de los motores de corriente continua es? ¿Es en serie, paralelo o compound? No, en el caso del motor de corriente continua, el servomotor, generalmente se conecta de forma en paralelo, lo más común. Se conecta en paralelo y lo que pasa es que uno hace un control con PWM por ancho de banda, donde hace una especie de ese control donde permite variar esa velocidad como tal. Pero generalmente si vivimos desde los arranques sería como un arranque en paralelo. Gracias. Listo. Nelson, ¿las máquinas de casino son de corriente alterna o continua? Esa pregunta, Nelson, no podría respondértela porque recuerda que hay que mirar, los motores tienen unas placas y en esas placas o en el manual que dan las máquinas te dicen el tipo, las características como tal. Si generalmente tienen una fuente de tensión donde tienen su puente rectificador y da señales continuas, estamos hablando de motores continuos, de corriente continua. Si se conectan directamente a la red, los 110 voltios, entonces tienen las cajas con contactores, tienes una conexión para controlar estrella delta o un variador de velocidad, estamos de alterno. Lo que yo sí te puedo decir, sin conocimiento pues de tu medio,
de los casinos es que a nivel industrial se utilizan más los de corriente alterna. Y en esos casinos, que es generalmente para mover la parte electrónica interna, utilizan generalmente de continua, motores de paso, servomotores, eh, motores de corriente directa normalitos. Pero pues hay que mirar de acuerdo al tipo de máquina o la fábrica. No sé si te queda claro, Nelson. Listo, ¿alguien más tiene otra pregunta? Si no hay más preguntas, entonces hemos agotado el orden del día propuesto, donde hemos... aquí viene Sebastián. ¿Qué pasos se puede usar para realizar el informe? Los pasos para el informe, los que acabamos de hablar aquí en la presentación. Si tú ves, informe de mantenimiento. Nos vamos acá. Primer paso, tengo que seleccionar, entonces si me voy aquí al mapa mental, tengo que seleccionar qué tipo de motor. Debo seleccionar a qué tipo de motor le va a hacer el mantenimiento. Si hacer de corriente alterna, de corriente continua o de corriente continua y alterna. Y cuál subtipo a utilizar. Ya después, ¿qué debo tener? Tener en cuenta en ese motor, para ese informe. Entonces, primero, hacer una inspección. O sea, para la inspección, cada cuánto le va a hacer la inspección al motor. ¿Qué elementos debo de tener? Estas son recomendaciones, si debo ser de acuerdo al tipo de inspección, pero en sí, entonces, parto de esta imagen. La información técnica, mecánica del motor, conocimiento del manual del motor, la lectura de la placa, el retiro de los bornes, verificación y marcación de cada uno de los bornes, comprobación de las conexiones, desconexión, comprobación, el aislamiento, revisión, vibración y revisión de rodamiento. Entonces, este es como los elementos básicos para hacer. Ya después miro en qué niveles se clasificaría, si sería nivel 1, nivel 2, nivel 3, si lo va a hacer bajo el escenario doméstico, entonces sería generalmente un nivel 1. Ya de ahí, entonces determino qué fallas generalmente frecuentes puedo tener y ya tengo mi informe y las asocio algunas gráficas. Si vemos en la guía de aprendizaje, entonces voy a compartir, vamos a abrir, dejar de presentar. Vamos a abrir en el curso, en la guía de aprendizaje. Entro acá, territorio, al curso. Recuerden que aquí si hay periodos donde no entro, él me va a sacar de la plataforma, entonces debo ingresar. Voy a ingresar nuevamente al curso. Y acá, después de ingresar, va a ingresar uno cualquiera. Veo en mi guía de aprendizaje, contenido del curso, en actividad 3, guía de aprendizaje. La amplío acá. Listo, aquí tengo mi guía de aprendizaje, la voy a ampliar un poquito para que lo veamos. Entonces mi guía de aprendizaje de una vez me está definiendo los pasos. Defino un plan de mantenimiento preventivo para el motor. Entonces, cuando yo digo preventivo, ¿qué es lo que debo tener? Para el preventivo, tengo que saber qué tipo de motor, o sea, los elementos que hay ahí.
Desarrolle el mantenimiento preventivo del motor de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos. Entonces, aquí en la presentación vimos que hay unos niveles de servicio, una norma IP y una norma IK, de esa cuáles me aplica o no, unas imágenes y donde debo partir inicialmente. Entonces, de acuerdo a mi motor, ¿se acuerda? Vimos al inicial, mi motor tiene unas partes. Entonces, es un motor de corriente continua como tal, sencillito. Ah, bueno, entonces debo mirar entonces las partes que tiene mi motor, las escobillas, la tapa, el colector, el rotor, el eje. Si lo voy a mirar así sencillito, si ya voy a mirarlo más desde un nivel industrial o un nivel más completo, entonces miro, tengo todas estas partes definidas. Entonces, si no tienes un motor que puedas desarmar, coge las imágenes que tenemos de aquí de la presentación, haces las capturas de imagen y ya aplicarías en el caso de tu motor de turbina cuadrada. Entonces hay que ver una inspección. ¿Será que hay que revisarle entonces las conexiones? Eh, si está lubricado o no, o puedo mirar el del taladro, o puedo mirar el de mi máquina de afeitar eléctrica, o de la máquina de motilar de la tía, la abuela. Entonces ahí es donde coloco algunas imágenes, donde digo paso a paso, entonces, y respondo estas preguntas. ¿Por qué se debe verificar la configuración de las conexiones? ¿Qué puede causar quemado o emboninado del motor? ¿Por qué es importante realizar el mantenimiento? Y escriba cómo es el procedimiento del mantenimiento. Quisiera saber si con eso queda clara la pregunta de Sebastián. Sí, señor, claro, gracias. Listo. Nelson, ¿puede construir una máquina de casino como una ruleta? Es que para construir la máquina o cualquier diseño ya depende, no es solo el motor, sino la funcionalidad que tenga. Entonces ya si tú lo vas a hacer, necesitas que opere solo de forma mecánica, de forma electrónica, que haya un procesamiento. O sea, primero, como cuando hago un diseño electrónico, si tú ves, pues, si estuviste en la primera conferencia web que compartí los conceptos de diseño de productos electrónicos con microcontroladores, son esos elementos que son los que hay que tener en cuenta para hacer el diseño. El motor simplemente haría una acción, un actuador, pero si yo voy a diseñar una máquina, esa máquina de casino tiene unas entradas, a un procesamiento, unas salidas, cuáles son las necesidades para determinar qué sensores, qué actuadores y qué elementos necesitamos y cuál es el nivel de procesamiento que quiera. No sé si ya le queda claro ahí, Nelson. Listo. Si no hay más preguntas, entonces hemos agotado el orden del día propuesto, donde nuestro orden del día se enfocó a los conceptos básicos de máquinas eléctricas de corriente continua que trabajamos en la unidad 3, donde vimos un repaso de los conceptos de máquinas eléctricas y su clasificación, los esquemas eléctricos, las ventajas y desventajas de las máquinas de corriente directa, los tipos de excitación que tienen los motores de corriente directa, las normas para el mantenimiento preventivo de motores eléctricos, el grado de protección IP, el IK, tipos de arranque de los motores como tal. Entonces les agradezco su participación. Entonces ya damos por terminada la sesión del día de hoy. La grabación va a quedar en el transcurso del día en el chat WhatsApp y en plataforma entre hoy y mañana. Que tengan un excelente día. Recuerden los incentivos de nivelación que se han dado. Que estén